Hola Viña Comunidad, bienvenido a nuestra reunión de Viña en Casa. Hoy es un día muy especial porque tú estás aquí. Es un día muy especial porque Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo está aquí en este lugar, está en tu casa y en donde quiera que está la presencia de Dios. Esto es lo que hemos aprendido. Hay cambios. En donde está la presencia de Dios hay libertad. En donde está su Espíritu Santo siempre hay una obra que está sucediendo, está trabajando en nosotros y cuando nosotros lo permitimos, trabaja a través de nosotros. Qué increíble eso, ¿verdad? Que Dios nos use, que Dios quiera que seamos parte de su plan y sus propósitos aquí sobre la faz de la tierra. El día de hoy, como mencionábamos, vamos a concluir nuestra serie que se llama Lamentaciones. Dilo ahí conmigo en tu casa, Lamentaciones. Excelente, los puedo escuchar hasta acá. Gracias por repetirlo aquí conmigo. Pero sabes que Lamentaciones, como hemos estado hablando estas últimas semanas, es un libro en el Antiguo Testamento que consiste de 5 capítulos. Es un libro corto, pero habla tanto y profundamente sobre el dolor y la dificultad. Y creo que hay algo tan importante en eso. Que reconozcamos que en esta vida sí hay dolor, en esta vida sí hay dificultad, hay que dejarnos sentirlo, hay que cruzar a través de ello. Pero aquí está lo importante, que crucemos a través de ello, agarrados de la mano de Dios. Aprendíamos esta semana pasada que cuando pasamos los tiempos difíciles sin aferrarnos a Dios, sin reconocer que Él tiene algo preparado para nosotros, aún en medio de ese tiempo, perdemos perspectiva. Perdemos nuestro camino y empezamos a hacer cosas y hacemos esfuerzo por diferentes cosas, pero no nos están llevando a ningún lugar. Hemos aprendido que a veces toma dolor para ver progreso. Toma dolor para ver progreso. Tenemos que enfrentar unas cosas, unas situaciones menos que ideales para obtener unas lecciones que no pudiéramos obtener de ninguna otra forma. Lecciones memorables, lecciones que se quedarán con nosotros el resto de nuestras vidas. Y yo sé que tienes unas de esas tú, ¿verdad? Tienes unas de esas lecciones en donde has cursado un tiempo difícil, en donde tal vez has visto la mano de Dios obrar a tu favor y has aprendido algo. Has aprendido cosas importantes que te han servido más adelante en tu vida, que son cosas que vas a querer heredar o pasar a tus siguientes generaciones, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. Esto es lo que hablamos cuando hablamos que aún el dolor y aún la dificultad nos enseñan cosas memorables. Y Lamentaciones en el Antiguo Testamento es uno de estos libros que a veces es difícil descifrar por qué Dios lo pondría allí. ¿Por qué Dios quisiera incluir esto en el canon bíblico, en los libros de la Biblia que Él aseguró, que su Espíritu Santo inspiró y que aseguró que se mantuvieran allí para nuestro beneficio? Lamentaciones nos enseña mucho sobre la condición humana, nos enseña mucho sobre el dolor y la dificultad, pero más importante, nos enseña la importancia de mantener nuestra fe y de mantenernos cerca de Dios durante ese tiempo. La Biblia en Romanos capítulo 8 en el Nuevo Testamento dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y eso es algo bien difícil de entender durante las pruebas, durante las dificultades. Lo hablamos durante estas semanas, ¿verdad? Y vamos a ver hoy en el capítulo 5, ya en el último libro, en la última parte de nuestra serie, algo interesante que sucede y que podemos hacer sobresalir el día de hoy y aprender algo de ello. Quiero que vayas a tu Biblia, si la tienes ahí cerca, si tienes tu teléfono ahí cerca, ve a la aplicación de la Biblia, busca conmigo Lamentaciones capítulo 5 y te voy a leer los últimos 3 versículos, del 19 al 22. O los últimos 4 serían esos últimos versículos en donde marca algo bien importante, en donde quiero despegar el día de hoy y platicar contigo sobre la importancia de mantenernos cerca de Dios durante las dificultades. Versículo 19 del capítulo 5 lo dice de esta forma: pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Y este es el profeta Jeremías escribiendo esto, o se cree que es el profeta Jeremías escribiendo esto y hablando en la voz del pueblo
lo que el pueblo estaba sintiendo, lo que estaba pasando durante estos tiempos. Y empieza bien interesante diciendo, pero tú, Señor, hablando de Dios, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Empieza algo positivo, ¿verdad? Así como que levanta nuestro ánimo, levanta a nuestra cabeza en todo esto. Pero escucha lo que sigue en el versículo 20. ¿Por qué sigues olvidándonos? Wow, toma una vuelta muy drástica, ¿verdad? ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Y el versículo 22 termina, ¿o acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Qué interesante esto. Y marco estos últimos versículos, el tono de esta última parte de Lamentaciones, porque habla sobre el clamor del pueblo aquí al final de estas poesías fúnebres, y trae luz a un impedimento, y lo voy a decir de esta manera, uno de los más grandes que tú y yo enfrentamos en el camino hacia la restauración que Dios nos ofrece. Quiero que notes el tono. ¿Cómo empieza? Tú, Señor, eres el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Voltea todo esto. La pregunta que sigue, ¿por qué sigues olvidándonos? ¿Cuántos de nosotros tenemos momentos como esos con Dios? En que estamos aquí un domingo levantando las manos, estamos adorando a Dios, estás ahí en tu casa entregándole a Dios toda tu adoración, y de repente sucede algo y acabas con este tono como el que estamos viendo aquí del pueblo de Israel. Pero ¿por qué te sigues olvidando de mí? ¿Por qué dejas que estas cosas me sigan sucediendo? Vienen cosas a tu mente con las que tal vez entraste a este lugar y que no soltaste, y que estabas adorando, estabas en un éxtasis así de adoración, y de repente te acuerdas de esto y, Señor, ¿por qué dejaste que hablaran de mí de esta manera? ¿Por qué permites que esto me suceda en el trabajo, que esto suceda en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa? Cambia nuestro tono, y lo voy a decir esto respetuosamente, hasta parecemos un poquito bipolares, ¿verdad? Parece que nos vamos de un extremo a otro, como que nuestro ánimo está en un sube y baja. Y estamos hablando de una manera y después nos comportamos de otra. ¿Sabes qué? Esto nos lleva a lo que es la base de lo que quiero platicar contigo el día de hoy. Que lo que nos impide de dejar o permitir que Dios restaure o que cambie lo que tiene que cambiar en cada uno de nosotros, tiene que ver mucho con un estado, y escúchame, de inseguridad. De inseguridad. Y la inseguridad no es de Dios, es la nuestra. Es nuestra inseguridad, la desconfianza que tenemos o el temor, escúchame, de algo o alguien. Esta es la inseguridad. Hemos hablado cómo Dios busca llevarnos a través de un proceso de restauración en medio de las dificultades de la vida. Pero ¿por qué no hemos podido cambiar nuestra perspectiva al respecto cuando llegan los problemas? Aun cuando pasamos un evento significativo, una dificultad significativa en nuestras vidas, vemos la mano de Dios obrar, como decíamos. Vemos que nos lleva a través de esto. Nos lleva al otro lado, donde ya hay luz, donde ya nos saca del valle de la sombra de muerte, nos saca de la oscuridad, vemos su luz. Y decimos, Señor, nunca más te voy a dudar. Llega el siguiente problema. Estoy dudando, ya perdí mi confianza. Hay una inseguridad en nosotros que sale una y otra vez a la superficie. Y la raíz de muchas de las situaciones en nuestras vidas que enfrentamos difíciles son a raíz de esta inseguridad propia. ¿Por qué nos seguimos hundiendo, hasta ahogando en las dificultades cada vez que llegan de una manera fuerte a nuestras vidas? Escúchame, nuestras inseguridades son las que nos mantienen estancados, diciéndonos cosas como Dios sigue enojado contigo, diciéndonos cosas como Dios se ha olvidado de ti. Mira nada más el versículo 22 en el capítulo 5 de Lamentaciones. Preguntan, ¿o acaso nos has rechazado por completo, Dios? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Esa no es
Ese no es un reflejo de Dios y su carácter y quién es Él. Eso es un reflejo del corazón del pueblo de Israel. Escúchame, ese es un reflejo de nosotros. A veces nos asombramos de lo que el pueblo de Israel hacía o lo que pasaba, lo idólatras que eran o lo infiel que eran con Dios. Pero no nos vayamos muy lejos. ¿Cuántos de nosotros reemplazamos a Dios como una de nuestras prioridades el domingo saliendo de una reunión en la iglesia? El lunes en la mañana cuando empieza la semana de trabajo, ¿cuántos de nosotros ponemos a algo de regreso en el trono de autoridad o de prioridad en nuestras vidas y quitamos a Dios y funcionamos de acuerdo a esa prioridad que está fuera de Él, fuera de Dios? No nos asombremos mucho. Y esta es, como te digo, la inseguridad que cargamos con nosotros. Confío en ti, Dios, pero hasta cierto punto. Te doy mi vida, Señor, pero nada más hasta aquí. Eres importante para mí, pero solo hasta cierto grado. Hay una condición. La inseguridad lo que hace es que pone una condición en tu entrega, en mi entrega. ¿Escuchaste eso? Nuestra inseguridad traza una línea o pone un límite en cuánto damos a Dios y cómo se lo damos a Dios. Sea tu tiempo, sea tu esfuerzo, sea tu servicio, sea lo que sea. Y en todo esto, escúchame, Dios no es el del problema. No es que Dios esté demandando tanto de ti o esté pidiendo tanto de ti. Tiene que ver con nosotros. Esto es tan importante. Y si estás apuntando, estás tomando notas, apunta esto. La inseguridad no proviene de Dios, no nace de Él y no pertenece en nosotros. ¿Escuchaste? La inseguridad no proviene de Dios, no nace de Él y no pertenece en nosotros. Y en el proceso de restauración, esta inseguridad es nuestro peor enemigo. Un enemigo el cual le creemos más que a Dios. Escucha, la inseguridad es cuando le creemos más a una mentira que a la verdad que Dios siempre nos ha ofrecido. Es cuando le creemos más a una mentira que a la verdad que Dios siempre nos ha ofrecido. Y este es el cuadro que vemos con el pueblo de Israel. Desde que salieron de Egipto, Dios les dice: dejen lo que tengan que dejar atrás. No adoren esos ídolos, no vivan como vivían los egipcios. Los estoy sacando, los voy a llevar a una tierra que está llena de leche y de miel. Esa tierra prometida, en donde van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Van a adorarme, yo les voy a enseñar cómo vivir. Dice: no se mezclen con las otras tribus, con los otros pueblos alrededor de ustedes. Y les da varias cosas, una lista de cosas que Él quiere que hagan, de una manera de vivir. Pero deciden creer más a las mentiras que se les estaban diciendo de allá alrededor que las verdades que Dios les estaba ofreciendo. Las verdades, lo que conocemos ahora como los 10 mandamientos. ¿Se lo saben unos? Unos se recuerdan lo recuerdan de cuando estaban pequeños, ¿verdad? Que los hicieron que se los memorizaran. Esos 10 mandamientos vinieron durante ese tiempo, cuando Israel estaba saliendo de Egipto. Y Dios les decía: esta es la manera en que quiero que vivan. Estas son verdades. Pero se empiezan a mezclar con otros pueblos, empiezan a abrir oído a otras cosas y empiezan a practicar cosas que ellos no hacían antes, pero que los pueblos alrededor sí hacían. Creían más esa mentira que las verdades que Dios ofrecía. Y escúchame, eso es lo que nos hace la inseguridad. No confíes tanto en Dios, no confíes tanto en lo que Él tiene que ofrecerte. No, ¿sabes qué? No entregues tanto, no des tanto. No sirvas de tal manera, solo lo suficiente, porque tienes otras prioridades. Hay otras cosas que están sucediendo en tu vida y Dios solo es parte de ello. Estas son mentiras, estas son cosas que el enemigo quiere que tú y yo creamos. E Israel lo creyó por tanto tiempo, hasta llegar al punto en que llega otra nación, deshace Jerusalén, deshace Israel, se los llevan exiliados a Babilonia, hacen unas cosas horrendas al pueblo, lo dejan en hambre, los dejan muriéndose en las calles. Todo a consecuencia de creer una mentira y vivir en una inseguridad.
Escucha lo que dice la autora y pastora Beth Moore. Lo dice de esta manera. Dice, tenemos que permitir que la verdad grite más fuerte a nuestras almas que las mentiras con las que la inseguridad nos ha infectado. Está bueno eso, ¿verdad? Tenemos que permitir que la verdad grite más fuerte a nuestras almas que las mentiras con las que la inseguridad nos ha infectado. Ese término está interesantísimo. Infectado con lo que ha derramado sobre nosotros y que nosotros hemos dejado que tome control de nuestras vidas. Y estas inseguridades todas vienen, escúchame, aquí está la clave. Todas estas inseguridades vienen del temor. El temor de algo o el temor de alguien, pero vienen del temor. Todas estas inseguridades. Y yo creo que Dios nos entregó este último capítulo de Lamentaciones con esta razón, para enseñarnos que la inseguridad no es un tema exclusivo a nosotros, sino de todo creyente que batalla con algún temor. Yo creo por esto está incluido tanto el libro y estos capítulos como este último capítulo, para enseñarnos que no estamos solos en este temor, que este cambio drástico emocionalmente del pueblo que ves de un versículo al otro, no solo son los israelitas, somos nosotros también. Escucha, el obstáculo más grande hacia una restauración completa en tu vida y en mi vida es nuestra disponibilidad para dejar a un lado las inseguridades. El obstáculo más grande que tú y yo enfrentamos para permitir que Dios restaure lo que necesita restaurar, reconstruya lo que necesita reconstruir, que cambie lo que tenga que cambiar en nosotros, tiene que ver con nuestra disponibilidad de dejar a un lado nuestras inseguridades. La inseguridad causa celos, la inseguridad viene del temor, la inseguridad nos hace actuar fuera del carácter y la integridad que Dios busca de nuestras vidas. La inseguridad nos hace olvidar que estamos salvos y sanos en la palma de la mano de Dios, en donde, como dice su palabra, ningún valiente nos puede arrebatar. Nos hace olvidar que Dios es nuestra torre fuerte, que a Él corre el justo y en Él salvo es. Nos hace olvidar la inseguridad, que Dios es nuestro sanador, que por sus llagas, por sus heridas somos y fuimos nosotros curados. Eso es lo que hace la inseguridad. Dice, ¿cómo vas a confiar tanto en Dios si el doctor te dijo esto? ¿Cómo vas a confiar que Dios es tu sanador cuando una persona aquí, uno a que le decimos sanador, te ha dado este diagnóstico? Y esa es la inseguridad hablando. Nunca voy a salir de esta deuda, nunca voy a salir de esta situación económica. Lo que te dice la inseguridad, no creas que Dios está contigo en todo esto. ¿Qué le va a importar a Dios esta situación en tu vida? Cuando Dios dice, yo soy tu proveedor, yo soy el dueño de todo el oro y toda la plata. Y que te dice, búscame a mí primero, mi reino y mi justicia, y todo lo demás en tu vida va a ser añadido. La inseguridad te hace olvidar estas cosas y te hace funcionar de acuerdo a lo que te está diciendo tu propia mente y a veces tu propio corazón, y no la verdad que está gritando Dios a tu oído. Hay unas veces que pensamos que solo viene Dios, que solo viene su Espíritu Santo a susurrar algo en nuestros oídos. Y hay momentos para eso, pero hay unas verdades que Dios está gritando y gritando en tu oído. Que no quiere que te pierdas, que no quiere que funciones de acuerdo a las mentiras que el enemigo ha estado trayendo a tu vida y que le has estado creyendo. Que sigue trayéndolas porque le sigues creyendo. Hay que trazar una línea y decir no más con esta inseguridad, no más con este temor a algo o a alguien. Y dice Roberto, pues qué bueno que lo pueda decir, pero ¿cómo lo voy a contrarrestar? Mira, qué bueno que llegamos ahí, qué bueno que llegamos ahí. Hay una manera de contrarrestar esto, porque si la inseguridad está basada en este temor, tenemos armas contra el temor.
Tienes ahí tu Biblia, ve a Juan capítulo 4 en el Nuevo Testamento, los versículos 16 al 18. Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. Y dice de esta manera, y empieza de una manera excelente, dice: Dios es amor. Es al final del versículo 16. Al principio, Dios es amor. Qué interesante, ¿verdad? No que Dios ama, que sí lo hace, que Dios inventó o creó el amor, súper interesante también, pero aún más, Dios es amor. Y dice: el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Si permaneces en el amor, permanece Dios en ti. Y dice el versículo 17: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El amor perfecto echa fuera todo temor. Jesús, Dios hecho carne, fue el cuadro de seguridad caminando entre nosotros. Fue el cuadro de seguridad caminando entre nosotros. Y aun cuando lo escuchas, cuando está llegando más y más cerca al momento de que iba a ser crucificado, que decía: Señor, si esta copa puede pasar de mí, pero se detiene y dice: no, pero mejor hágase tu voluntad. Aún en esos momentos nos enseña que cuando el temor se quiere agarrar de nosotros, el perfecto amor de Dios, escúchame, que habita en nosotros, su Espíritu Santo, echa fuera todo temor. Esto es algo que el enemigo quiere y que ha estado tal vez haciendo en tu vida, posicionando o poniendo encima de ti temor tras temor tras temor. Que cuando Dios te dice: comparte tu fe con alguien, tu temor es: pero Señor, ¿qué si dicen que no? Yo no sé lo suficiente, yo no sé expresarme. Tu inseguridad hablando. Cuando Dios te dice: ora por esta persona que está enferma, y dice: Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a sanar a alguien? Esa es tu inseguridad hablando, porque tú no eres el sanador. Dios es el sanador. Y no te preocupes de que tú quedarás mal. No, está en Dios cumplir sus promesas. No está en ti cumplir las promesas de Dios. Ten seguridad en Él. Esto es, y esta es la clave, a dejar que Dios restaure lo que tiene que restaurar, termine el proceso en nosotros en los tiempos difíciles, es soltar nuestra inseguridad. Porque el amor de Dios es la voz que está gritando a nuestras almas la verdad sobre quiénes somos y nuestra seguridad. Una voz rotunda, y escúchame, una voz directa. Una voz rotunda y una voz directa. Jeremías capítulo 17. Ve conmigo ahí en tu Biblia. Jeremías capítulo 17, los versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 al 8. El mismo Jeremías que escribió estos lamentos también nos está escribiendo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, recordándonos la confianza en Dios que destruye la inseguridad. El versículo 7 empieza de esta manera: bendito el hombre que confía en el Señor. Subraya esa palabra, que confía en el Señor. Oh, eso es clave. Y pone su confianza en Él. Que pone su confianza en Él. Cuando pones su confianza en Dios, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando el temor que ha invadido nuestras vidas y lo estamos entregando a Dios. Que pone su confianza. Es una acción de parte nuestra, de tomar nuestro temor y entregárselo a Dios, que Él se puede encargar de ello. Cuando entregamos nuestro temor, te voy a decir lo que sucede, y esto ha sucedido conmigo, yo sé que sucede también contigo, si lo has intentado, que entregas tu temor a Dios y empieza a minimizarse el efecto que tiene sobre ti, la ansiedad, el estrés.
que entre más lo entregas, más activamente, intencionalmente lo entregas a Dios, va disminuyendo esta otra parte, esta ansiedad, este estrés, y empieza a incrementar una confianza o una nueva perspectiva sobre Dios y sobre lo que Él puede hacer. Las posibilidades. A mí como me sucede es esto, que empieza a quedar a un lado todo eso que no necesito, y cuando empieza a levantarse esa confianza en Dios, empiezo a ver posibilidades, empiezo a ver, Dios pudiera hacer esto, Dios pudiera hacer esto otro, nada es imposible para Él, y empiezan a levantarse promesas en mí que yo conocía, pero que mi propia inseguridad me había hecho olvidar. La inseguridad causa una amnesia a veces en nosotros, olvidándonos de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que ha prometido y que ha cumplido. No solo lo que ha hecho en alguien más o historias que has escuchado, sino cosas que Él ha hecho en ti personalmente. Y si no has tenido esas experiencias personales, te insto, pídeselo a Dios. Deja tu inseguridad a un lado y dile, enséñame que eres mi sanador. Enséñame que tú eres el proveedor, que tú eres suficiente para mí. Enséñame que esta inseguridad, esta mentira la he dejado entrar en mi vida por demasiado tiempo. He creído esa mentira por demasiado tiempo. Ahora quiero escuchar tu verdad y confiar en ti. Por eso dice su palabra, bendito el hombre que confía en el Señor. Quiere decir que tú eres bendecido por tu confianza en Dios. Y hay cosas que Dios puede hacer en tu vida, obrar a tu favor. Eso es ser bendito en Él, ¿sí? Que puede hacer a tu favor que tú nunca pudieras haber hecho. Puede cambiar corazones alrededor de ti como tú nunca lo pudieras haber hecho. Hay cosas que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer, pero hay otras que solo Dios puede obrar en nuestras vidas. Porque Él conoce el plan, Él conoce el propósito, Él sabe a dónde te quiere llevar, Él sabe a dónde qué quiere hacer después de restaurarte, porque no es solo restaurarte o hacerte de nuevo, es llevarte en un camino de crecimiento constante, es llevarte en un camino en donde lo estás conociendo más y más a Él, y que estás entre más y más conoces a Dios, más y más dejas tus inseguridades a un lado. Entre más y más te acercas a Dios, menos pueden seguirte tus inseguridades. ¿Sabes que mis inseguridades empiezan a caer, empiezan a deshacerse, empiezan a parecer, te voy a decir la verdad, ridiculeces cuando estoy en la presencia de Dios? Eso es lo que empieza a suceder. Si no has pasado suficiente tiempo en la presencia de Dios, las inseguridades tienen una manera de levantarse una vez más en ti. Cuando empiezas a creer las voces, las mentiras allá afuera, como Israel lo estaba haciendo por tantas décadas y siglos, hasta llegar al punto de pasar este proceso difícil, si tú no dejas que Dios entre en tu vida, deshaga tu inseguridad, vas a estar viviendo en un mundo de mentiras, en un mundo de falsedades, donde todo lo que el enemigo te dice, tú crees que es verdad, cuando en lo que es experto es precisamente la mentira. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Entre más tiempo pasas en la presencia de Dios, más acceso tienes a esa agua viva. Lo que limpia tu ser, lo que nos limpia los oídos para escuchar la voz de Dios, para escuchar su verdad. Dice, serán como árboles plantados junto al agua que extienden sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Qué interesante esas palabras. No teme que llegue el calor o las cosas que causan temor, ¿verdad? Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este es un hombre, es una mujer confiados en Dios, que están dejando su inseguridad a un lado, que están dejando las mentiras, digámosle lo que son, a un lado,
y están poniendo su confianza en Dios. ¿Qué es el reto el día de hoy? ¿A dónde queremos llegar este día? Déjame preguntarte de esta manera. ¿Qué es tu inseguridad? ¿Qué es tu inseguridad? ¿Qué área de tu vida sabes? Y ya lo sabes, que no le has entregado a Dios completamente. ¿Qué es esa área de tu vida que no le has querido soltar a Dios? Que las mentiras a tu alrededor, que tu inseguridad te ha dicho, nada más hasta aquí. Hasta aquí nada más. No necesitas dar más, no necesitas entregarte más, no necesitas servir más, no necesitas rendir más. Ya es suficiente. Como que ya, ¿no? O sea, nos hablamos, nos convencemos a nosotros mismos con nuestras inseguridades. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué es tu inseguridad? ¿Qué es lo que ha detenido la obra restauradora, la obra de Dios para reconstruir tu vida completamente? ¿Qué ha sido? Porque Dios no ha detenido su obra en ti. Él no ha querido detener su obra en ti. Pero nosotros le ponemos un alto. Le decimos hasta aquí. Dios ha hecho su parte. Y nuestra inseguridad nos ha detenido de hacer la nuestra. Déjame preguntarte para terminar el día de hoy esto. Si supieras que Dios solo espera que sueltes tu inseguridad el día de hoy. Si Dios solo estuviera esperando que soltaras tu inseguridad el día de hoy para obrar en ti, ¿lo harías? Si supieras que solo está esperando Dios que sueltes tu inseguridad para continuar, y escúchame, para terminar su obra en ti, sea cual sea el área en tu vida, ¿lo soltarías hoy? Este es un domingo para eso. Este es un día preciso para ello. Demasiados de nosotros hemos dejado que nuestra inseguridad nos detenga de empezar algo nuevo, ¿verdad? Nos ha detenido de emprender en una nueva causa que Dios ha puesto delante de nosotros. Nuestra propia inseguridad nos ha detenido de tomar la iniciativa, tal vez en tu trabajo, tal vez ahí en el despacho que trabajas, en la oficina en la que estás, en donde sea que estés trabajando, en que sea la compañía que estés trabajando. Tu inseguridad te ha detenido de dar más, de ser más. Y Dios solo está esperando que la entregues, que entregues ese temor. ¿Cómo lo voy a entregar, Roberto? Recuerda que el perfecto amor de Dios, el perfecto amor, lo voy a decir de esta manera, que es Dios, echa fuera todo temor. Ahí empezamos. ¿Qué ha sido tu temor? ¿Qué ha sido tu temor? Hay que entregarlo hoy. Este es el día para entregar nuestros temores juntamente con nuestras inseguridades, para que Dios termine la obra que ya empezó en nosotros. En los procesos difíciles, en el lamento, como hemos hablado estas últimas semanas, hemos hablado mucho del proceso. Hoy terminemos hablando del final del proceso. El momento en que entregas tu temor de aquello que te habías estado aferrando por tanto tiempo, por tantos meses, por tantos años, y que ya es tiempo que te enfades de ello. Sabes que no cambiamos cosas, al menos que estemos enfadados de ellas. Tú dices, es que no he podido dejar esto. Es que no te has enfadado de ello.
estás acariciando, lo estás haciendo parte de tu vida, lo mantienes allí escondido. Es tuyo, es tu mascotita. Pero te tienes que enfadar de algo para realmente hacer algo al respecto. Enfádate de tu inseguridad, de tu temor el día de hoy. Y deja que el amor de Dios eche fuera ese temor. ¿Estás listo? ¿Tienes ese temor? ¿Tienes esa inseguridad? Allí está en la superficie. ¿Crees que es imposible? Déjame decirte hoy, nada es imposible para Dios. Lo tienes ahí, quiero orar por ti. Inclina tu rostro ahí en donde estás y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tú, el Dios de amor, que está en estos hogares hoy escuchando esta transmisión, estén en donde estén, tú, el Dios que es amor, echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquel que fue nuestro cuadro de seguridad cuando caminó entre nosotros, que enfrentó al enemigo cara a cara, que entregó su vida por nosotros, por nuestro pecado. Jesús, nuestro cuadro de seguridad. Nos queremos acercar a ti el día de hoy. Y si hemos estado pasando procesos difíciles, si hemos estado pasando dificultad, problemas que nunca pensamos que íbamos a enfrentar, cosas que han causado temor en nosotros, que nos han hecho temblar, que han causado ansiedad en nuestros corazones, que el momento de irnos a la cama, entre estar despiertos y entre sueño, cuando nos atacan estos pensamientos, a veces lo primero que pensamos en las mañanas, estas inseguridades, en el nombre de Jesús venimos en contra de este espíritu de temor y declaramos lo que dice tu palabra, que la unción del Espíritu Santo rompe todo yugo, pudre todo yugo. En el nombre de Jesús. Ya estuvo de procesos que no han terminado porque no hemos permitido nosotros, por nuestro temor, que termines en nosotros, Señor. Ya estuvo de dificultades que seguimos viendo una y otra vez en nuestras vidas por nuestras propias inseguridades. Ya suficiente de esto, nos enfadamos de esto, Señor, y lo entregamos todo a ti, porque tú eres el Dios que es el libertador. Tú eres el Dios que rompe cadenas, que ha venido a liberar el cautivo, y hemos estado cautivos de esto por demasiado tiempo. Tu cuerpo, Señor, clama por libertad y tú escuchas. Tú has dicho: clama a mí, yo responderé, y nos enseñarás cosas que no conocíamos. Nos mostrarás los planes que siempre has tenido para nosotros, que la inseguridad y el temor no nos dejaban ver, que en medio de nuestro lamento, sin ti a nuestro lado, estábamos creyendo las mentiras del mundo, creyendo las mentiras que otros nos hablaban o trataban de gritar a nuestros oídos. Pero hoy escuchamos la verdad que siempre has hablado a nosotros, de quienes somos, que te pertenecemos, que tu amor habita en nosotros, y porque tú estás en nosotros, el temor no tiene lugar, la inseguridad no tiene lugar. Confiamos en ti, y tú has dicho: bendito el que confía en ti, Señor. Confiamos en ti y te damos gracias por los procesos, pero más que nada hoy te damos gracias por el final de estos procesos. Sí, habrán más, habrán dificultades. Jesús lo dijo: en este mundo vamos a ver pruebas, vamos a ver tristezas, pero tú has vencido el mundo. Gracias te damos, Señor, porque esos procesos que se habían detenido ahora terminan. Estos procesos que habías estado trabajando en nosotros, que nosotros habíamos limitado, hoy terminan. Gracias te damos, porque con el final de esos procesos viene una nueva confianza, viene una nueva seguridad de que somos tus hijos, que somos tus hijas, que te pertenecemos a ti y que nunca nos dejaste, nunca nos abandonaste. Gracias te doy, Señor, por esta seguridad. Gracias te doy por esta nueva confianza en ti.
En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Dilo ahí conmigo en casa. Amén. Amén. Qué buen día ha sido el día de hoy. Terminamos esta serie y fíjate, hay tanto todavía más en ello. Si no alcanzaste a escuchar estas pláticas o no estuviste con nosotros en semanas pasadas, te insto, entra a nuestra página de Facebook, puedes ver toda la transmisión y también puedes entrar en nuestra página de YouTube. Suscríbete ahí para que te avise también que están nuevas pláticas, nuevas series están allí esperándote. Escucha esto desde un principio y proponte esto. Deja tu inseguridad a un lado cada mañana. Lamentaciones 3, capítulo 23 dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entrégale a Dios tu inseguridad y tu temor cada mañana. Recuerda quién eres. Recuerda que hay un plan y un propósito para tu vida. Recuerda que tu mejor futuro se encuentra con Dios.